Les doy la bienvenida a todos los profesores que decidieron participar en este curso, en este programa. Estoy seguro de que van a salir fortalecidos, van a salir enriquecidos. ¿Qué tanto van a poderlo aplicar al pie de la letra? No estoy tan seguro, pero por lo menos van a tener las herramientas que les permitan mejorar sus procesos educativos en general y el proceso de evaluación en particular. La responsabilidad de los profesores en la evaluación es fundamental. Se ha pretendido liberarlos un poco de esto con exámenes departamentales, evaluadores externos, auditores externos, pero eso no libera a los profesores de la responsabilidad de evaluar a los alumnos, porque son los que están cerca de ellos y son los que pueden ver muchas más cosas de lo que puede ver un examen, por más objetivo, estructurado que pueda ser. La visión del profesor sobre lo que hacen los alumnos es fundamental. Entonces yo les voy a presentar algunas ideas, ustedes van a complementar o sustituir, si no les parece, con el resto del curso, lo que aquí voy a tratar de esbozar. Yo suelo usar esta frase que dice: si algo hemos aprendido es a simular que aprendemos. Tan hemos aprendido a simular que aprendemos que somos capaces hasta de aprobar exámenes. Esto se refiere a lo que hoy se llama aprendizaje no significativo. El aprender por aprender, el aprender para pasar el examen, el aprender transitoriamente, estar dispuestos a olvidar una vez que ya pasó el examen. Les he comentado que en mis épocas había una ceremonia que se llamaba de quema de libros, que al final, después ya que habíamos sustentado los exámenes, poníamos los libros en una pira y prendíamos fuego y bailábamos alrededor. ¿Para qué queríamos ya los libros? Pues ya habíamos pasado el examen, porque parece que el objeto último del aprendizaje es aprobar el examen. No le quiero quitar importancia a aprobar el examen, no se la quiero quitar, pero por supuesto que es un proceso intermedio, no es el proceso final. Entonces, si algo hemos aprendido es a simular que aprendemos. Y podría yo parafrasearlo diciendo que también hemos aprendido a simular que evaluamos. Y ustedes pueden ver la forma en que muchos desarrollan los procesos de evaluación, pues de una manera incidental, amateur, poco comprometida, en fin, ya veremos un poquito más adelante. Si uno reconoce que el propósito esencial del acto educativo es el aprendizaje, que de lo que se trata es que el alumno aprenda, como hay muchas maneras, pero eso es de lo que se trata, no de que los profesores enseñen, sino de que los alumnos aprendan. El decir, estuvo muy bueno porque la clase fue divertidísima, interesantísima, pero los alumnos ¿aprendieron o no aprendieron? Cuando uno pregunta qué tal estuvo tal evento, dicen, uy, buenísimo, hubo mucha gente. Pero ¿aprendieron o no aprendieron? Estuvo buenísimo porque trajimos a fulano de Harvard y a mengano de Yale, pero ¿aprendieron o no aprendieron? Lo importante es que aprendan. Todavía en mis épocas también, el maestro se desentendía del aprendizaje. Él daba su clase y si los alumnos no aprendían, allá ellos, pues no estudian, ¿cómo van a aprender? O son oligofrénicos. Hoy
la responsabilidad fundamental del maestro es que los alumnos aprendan. ¿Cómo le va a hacer para que los alumnos aprendan? Claro, una manera es enseñarles, pero no es la única. Hay otras maneras de lograr el aprendizaje. De hecho, hoy se admite que el aprendizaje autoinducido, o el autoaprendizaje, o el aprendizaje autodidacta, es mucho más eficiente que el que proviene de los profesores. Todavía en otras épocas se decía que el buen maestro era el que simplificaba el objeto de aprendizaje de tal manera que pudiera estar al alcance de los alumnos. El maestro didáctico, el maestro que hacía sencillas las cosas difíciles. Hoy ya no se admite eso, porque el maestro que hace eso le quita a los alumnos la oportunidad de aprender por sí mismos. Y aprender por sí mismos tiene más probabilidades de ser significativo que simplemente abrir la boca y masticar lo que le manda el profesor. Entonces, otras maneras de lograr aprendizajes es, por ejemplo, programar actividades. Esa es una función docente. Por ejemplo, acercarles información, por ejemplo, picarles la cresta a los alumnos, estimularlos. No es solamente el echarse el rollo como el que me estoy echando yo y que los demás lo capten, lo asimilen, lo incorporen. Entonces, el papel del docente, pues si ya no es solo la enseñanza, ¿cuál es su papel? Bueno, sí, desde luego, es el facilitador del aprendizaje, pero centrado en que el propósito es que aprendan. Segundo, ineludible, el maestro es modelo y ejemplo. Los alumnos ven en los maestros sus modelos a alcanzar. Ciertamente a veces lo que identifican es lo que ellos no quisieran ser, que también es útil, también es útil. Pero modelo y ejemplo, uno tiene como docente, tiene que tener la conciencia de que los alumnos lo están viendo y que lo que uno haga va a influir en ellos. No debiera decirlo tal vez, pero hasta la vida privada de los maestros tendría que ser ejemplar. Tendría que ser ejemplar. Bueno. Luego, supervisor. El maestro tiene que ser un supervisor, tiene que estar al pendiente de lo que hacen los alumnos, ver si lo hacen bien o lo hacen mal, orientarlos en el momento. Los maestros que le dicen a los alumnos, vete a hacer historias clínicas, la Cámara 725 y la 728. Y ahí los dejan. Y a ver si interrogaron bien, si se acercaron bien al paciente, si acaso revisan el documento, pero en el mejor de los casos. Entonces, el maestro tiene que ser un supervisor. A lo mejor le estoy diciendo demasiadas cosas y algunos me renuncian ahorita saliendo, pero bueno, pues sí tiene uno que tener conciencia. Realimentador. El maestro le tiene que decir al alumno, esto lo hiciste muy bien, reafírmate en eso, muy bien. Y esto lo hiciste con algunas deficiencias, corrígelas, estás a tiempo. Evaluador. Y aquí lo pongo porque el propósito de esta plática tiene que ver con el maestro como evaluador. Y tiene que ser un promotor de la innovación, y esto lo digo porque ahorita pues estamos en una brecha generacional en que los alumnos son nativos digitales y los maestros somos
inmigrantes en el mejor de los casos, y pues no nos entendemos, y hay maestros que porque no le pueden entrar a las nuevas tecnologías, las desacreditan y dicen, no, eso no sirve para nada. No, el maestro tiene que ser un promotor de la innovación, pero también un moderador del entusiasmo desmedido y inapropiado. Entonces, concreto, evaluador. Bueno, además estamos viviendo una época peculiar, una época también de transición. Ustedes como profesores de clínica están viviendo el cambio de una clínica tradicional a una clínica más moderna. No estoy dando juicios de valor a cada una, no diciendo que una es mejor que la otra. Una es diferente. Aquí ven al médico tradicional, en la cabecera del paciente, preocupado, reflexivo, pensando cuál es la mejor decisión que debe tomar, en fin. Y acá ven la parafernalia de artefactos en que vean que el médico como que hace mutis, ahí le deja al paciente a los artefactos para que lo manejen. Y él ve los registros nada más. Estamos en una transición. ¿Qué queremos lograr en nuestros alumnos? Eso tenemos que preguntárnoslo. Lo que sí es claro es que nuestros alumnos no van a ejercer ahorita, van a ejercer en el futuro. Van a ejercer durante 30 o 40 años, los próximos 30 o 40 años. Y uno tiene que tener la mente puesta en esos 30 o 40 años, porque si no. Entonces, la época actual ha sido llamada de muchas maneras, entre ellas la era tecnológica, la era de la informática, del conocimiento, ecológica, de la bioética, de la información, de la participación social, de los estilos de vida, etcétera. Es nada más una lista incompleta de la época que nos ha tocado vivir y que tenemos que tener la conciencia de que nuestros alumnos están ejerciendo aquí y ahora, y que van a seguir ejerciendo durante los próximos 30 o 40 años. Entonces, ¿qué características tiene nuestra época? Bueno, entre otras, un desarrollo científico y tecnológico acelerado. Las cosas cambian de un día para otro, como nunca antes había ocurrido. No solo en las tecnologías de la información, por supuesto que en la tecnología médica, en la tecnología para el ejercicio clínico. Los conocimientos se recambian rapidísimamente. Pues hay quien dice que cuando uno termina la carrera, ya la mitad de lo que aprendió en primer año ya no es cierto, la mitad. La evidencia se jerarquiza por sobre la inferencia. Ahora ya no es tanto aprender a pensar, yo no quiero desacreditar eso, sí es muy importante, pero también hay que saber distinguir la evidencia. Las aportaciones transdisciplinarias, muchas de las cosas que han permitido el avance de la profesión médica vienen de otras áreas. Y uno tiene que tener la mente abierta para ver qué se está generando en la física y en la química y en la ingeniería y en la megatrónica. La revolución de la informática, que ni siquiera tengo que argumentarla. Luego la sociedad ha cambiado también. Y nuestros alumnos tienen que contender con una sociedad nueva. Es una sociedad que desconfía sistemáticamente de la autoridad, de entrada. El que con leche se quema hasta el jocoque le sopla. El médico es una autoridad y de entrada muchos pacientes llegan con desconfianza. A ver qué clase de chango es este. A ver si está al día, a ver si está actualizado. Y ahora que hay el acceso al internet, los pacientes llegan a examinar al médico o
de plano a presionarlo, le traen el impreso de internet, se lo restriegan en la cara, porque ellos ya consultaron. La revolución de la bioética, también la bioética como un movimiento de hace 30, 40 años, ha tenido muchas aportaciones, pero una de ellas es actualizar la ética clínica, que permaneció estancada por decenios. Nada más había que referirse al juramento hipocrático y a la Declaración de Ginebra. Hoy, todos los días enfrentamos situaciones inéditas. No hay ningún documento que sirva de referente. Y entonces la bioética, la reflexión bioética ha permitido que se le mueva el tapete a la ética clínica. El autocuidado de la salud, la Organización Mundial de la Salud considera que el recurso más importante para decepción de la soberbia de los médicos, el recurso más importante no somos los médicos, el recurso más importante son los pacientes, lo que ellos puedan hacer por sí mismos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a educar a los pacientes, no sabemos. Creemos que informar es educar. Tenemos esa responsabilidad. No solo no sabemos, no tenemos ganas, no tenemos tiempo, no tenemos la actitud. Hay que lo eduque otro. La publicidad de medicamentos dirigida a los pacientes y al público, esto ha cambiado también. Es un ejemplo de las cosas que han cambiado. Ahora, en mis épocas se hablaba de literatura exclusiva para médicos. Ahora se ríe uno de esa frase, ¿no? Hoy todo mundo tiene acceso a información médica, todo el mundo. En internet, en la televisión. Selecciones del Reader Digest es una revista médica. Y la intención de los publicistas es que los pacientes presionen a los médicos. Que llegue el paciente y diga, quiero que me recete el medicamento que enciende la flama. Luego, el imperativo económico, la importancia de los costos. A mí me enseñaron que eso no importaba. Lo que importa es la salud, la vida, los costos no importan. Pues hoy no se puede ejercer la profesión sin una conciencia clara de los costos. Y ante alternativas similares hay que escoger la menos costosa, ni modo, porque si no, muchos pacientes no tienen acceso. Entonces, todo eso forma parte de una nueva medicina. Luego también la organización ha cambiado. Con el auge de la medicina ambulatoria, no solo me refiero a la cirugía, me refiero a muchas cosas que antes se hospitalizaban y hoy se atienden de manera ambulatoria, pues hay quien presagia el ocaso del hospital, que el hospital va a pasar a la historia y que solo se va a restringir a terapia intensiva y a cirugías grandes que no puedan hacerse ambulatorias. Y de hecho ya se empieza a ver una reducción en el tamaño de los hospitales, por lo menos de algunos de los públicos. La transición hacia la enfermedad crónica. Todos fuimos formados en el modelo de la enfermedad aguda, en que el paciente se siente mal, va al médico, el médico lo prescribe y con eso se cura. Hoy, buena parte de las enfermedades no se curan, buena parte. Ya ese modelo ya no sirve. Aquí la parte importante es lo que el paciente puede hacer por sí mismo. Luego, las medicinas alternativas o alternativas de la medicina, ustedes pueden creer en ellas o no, pero ahí están. No solo están,
tienen la confianza de mucha gente. Mucha gente cree más en la homeopatía que en la medicina científica. Y uno tiene que convivir con esas creencias. Luego, toda la tendencia a la certificación que no existía, ahora todo se certifica. Se certifican hospitales, se certifican individuos, egresados, programas, escuelas. Es una forma de dar una cierta garantía a la sociedad de que se alcanzan estándares técnicos, estándares éticos, en fin. Y un poco lo que adelantaba, el avance científico y tecnológico lleva una pendiente abrumadora. Cada día hay cosas nuevas y en cambio el avance normativo y ético, aunque lleva su pendiente y con dificultades, pues no lo alcanza y esta brecha se va ampliando. Y entonces ahora pues se aspira a una ética diferente en la que lo importante es la reflexión, el análisis, la toma de decisiones y no el buscar en algún referente que hago, porque no hay los referentes. Desde el punto de vista ético, también el docente tiene algunas responsabilidades, porque tiene un compromiso, pues desde luego con la verdad científica. No se puede andar inventando la medicina cada clase. Con los alumnos, los mismos principios generales, un compromiso con la equidad, tratarlos a todos en la medida de lo posible igual. La educación ha sido elitista y sigue siendo elitista, se conceden privilegios a los más brillantes, cuando probablemente los que necesiten más atención son los menos brillantes, a los que hoy en día se les margina, se les hace a un lado. Con la justicia, en evaluación es una palabra fundamental. Con la individualidad, en los grupos grandes es muy difícil ver a los alumnos como individuos, pero es una responsabilidad de los maestros. Acercarse a los alumnos, a sus intereses, a sus preocupaciones, a sus variables individuales, a sus problemas, yo qué sé. Con la dignidad del alumno ha sido pisoteada históricamente, ¿no? Que los exhiben, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los ponían con orejas de burro, volteados a la pared, o en una ceremonia decían, vergüenza de sus padres? Y hoy por lo menos publicamos las calificaciones, que es un atentado a la dignidad. Todo mundo se puede dar cuenta de quién reprobó y quién. Y la confidencialidad, el manejar las cosas de los alumnos confidencialmente. Pero también hay compromisos con la institución educativa. Ahí a veces tenemos problemas. El ser maestro implica comprometerse con la institución educativa. Quiero decirles que una escuela de medicina de México, hace algunos años, desarrolló un plan de estudios de vanguardia, de avanzada, pero los maestros no lo respetaron, no se comprometieron con él y se acabó. El plan de estudios más desarrollado, más vanguardista, que apenas ahora está surgiendo en otras partes del mundo. También hay un compromiso con la institución de salud, porque todos ustedes son trabajadores de la salud y tienen compromisos con sus instituciones, me queda muy claro. Y hay que compatibilizar estos compromisos, armonizarlos. A veces cuesta trabajo. El compromiso fundamental es con el paciente. Y me refiero también al docente, no me refiero al clínico, al docente. Los protagonistas de la
ocasión han ido cambiando. Durante mucho tiempo el protagonista era el maestro, que lo ponían en un podio como este y a los alumnos allá abajo. Dicen que Antonio Caso daba sus conferencias en la universidad y hasta reventa había gente parada y al final salía en hombros porque el importante era el maestro. Después pasa el énfasis hacia los alumnos, es decir, no, el protagonista principal es el alumno. No importa lo que haga el maestro, sino lo que ocurre en el alumno. Y ahora se reconoce lo que nunca debió haberse dejado de reconocer, que lo importante es el paciente. Que si el aprendizaje no repercute en el paciente, valió bolillo. Así haya sacado una calificación altísima en el examen el alumno, porque hay alumnos eruditos que les valen los pacientes. Entonces, si el aprendizaje no se expresa en mejoría para los pacientes, es un aprendizaje ilegítimo. La sociedad, desde luego. Ahí tenemos una responsabilidad como maestros. Por ejemplo, yo no puedo egresar a un individuo incompetente, porque tengo una responsabilidad con la sociedad, que salga uno que vaya a asesinar gente o a dejar morir por lo menos. Y con la profesión, puede ser la especialidad o la profesión misma, no pueden desprestigiar a nuestra profesión. Hoy uno escucha esas cosas, ¿no? De que los médicos todos son unos deshumanizados, todos son unos comerciantes. Fíjense lo que hemos llegado, pues simplemente por algunos, porque la generalización es una tendencia natural en la sociedad. Uno no puede ser un microbusero decente, porque ya con el hecho de ser microbusero ya se le califica. Ustedes recuerdan que en alguna época la auscultación era inmediata. El médico adosaba el oído al cuerpo del paciente y percibía los ruidos de esta manera, de manera directa. Pero dicen que entonces no solo se transmitían los ruidos, en este caso respiratorios, sino que también se transmitían otras cosas, por ejemplo, el calor del contacto de una piel con otra. Viene la tecnología y nos separa médico y paciente, se interpone entre médico y paciente. ¿Quién sabe si mejoró la percepción de los ruidos? Pero lo que sí, se perdió esta oportunidad de contacto personal. Entonces, esto se ha interpretado como heráldico de lo que pasa con la tecnología hoy en día. Ustedes se van a preguntar a qué horas voy a hablar de evaluación. Ahorita voy a hablar de evaluación. Entonces, lo que ha ocurrido hoy en día es que la relación médico-paciente se ha vuelto una relación de tres. La máquina interpuesta entre el médico y el paciente. Es una relación médico-máquina-paciente. Y en esta relación hay dos vertientes. La relación médico-máquina, que es muy interesante, los médicos enamorados de sus máquinas y no pelan a los pacientes. Y la otra es la relación máquina-paciente, en que el paciente le cree más a la máquina que al médico. Es más, exige que lo pasen por la máquina. Y entonces sí puede darse por hecho esto que denuncia esta caricatura, pero es interesante que esta caricatura, pues sí, denuncia al médico robótico, pero también al paciente, como un representante de la sociedad. La sociedad pues se ha vuelto de esta manera. Si el médico se ha deshumanizado, pues la sociedad se ha deshumanizado.
esto del diagnóstico sin examinar al paciente, pues creo que hay ejemplos de todos los días. Yo veo a algunos colegas que les habla el paciente y le dice, oiga doctor, me duele la cabeza, y le dicen, tómate una tomografía y me la mandas. Ni siquiera vengas, nada más mándame la tomografía para que yo la vea. No es nuevo porque aquí les puse algunos ejemplos de la uroscopía, en que los médicos renacentistas, sin ver al paciente veían la orina y a partir de ahí hacen el diagnóstico, o la coproscopía, que nada más de ver los excrementos ya reconstruían o hacían un diagnóstico. Y esto que también es una influencia fuerte que tiene nuestra práctica cotidiana, que es la medicina defensiva, el hacer cosas por defendernos de eventuales demandas y reclamaciones que a lo mejor no eran necesarias para el paciente, pero porque no me vaya a demandar después, mejor tengo aquí listo un ultrasonido de la vesícula por si algún día lo operan de la vesícula y que vean que yo sí las busqué. Y hay dos formas de ejercer la práctica clínica, y cualquier práctica, no solo la clínica, pero pues aquí con profesores de la clínica. Una que se llama práctica reflexiva, deliberada, crítica, consciente, cuestionante y escéptica. Cualquiera de esos no son absolutamente sinónimos, pero sí son descriptores. En que yo veo a un paciente, reflexiono sobre lo que puede tener, lo vuelvo a ver, cuestiono algunas cosas, en fin. ¿Y cuál es la alternativa? Algo que nos suele propiciar muchos de los sistemas de salud, que es una práctica automática, rutinaria y reflexiva, refleja, algorítmica, impensada, intuitiva. No tengo nada contra las guías de práctica clínica, por ejemplo, no, creo que son una gran ayuda. Pero volverse obedientes, seguidores de las instrucciones de un algoritmo sin criterio, pues me parece que no es muy apropiado para una profesión como la nuestra, que tiene tantas variantes. Y luego la influencia de la industria farmacéutica, que también nuestros alumnos tienen que tener la conciencia de lo que puede esto significar. Tampoco satanizo la industria farmacéutica, ha tenido aportaciones fundamentales para nuestra profesión, fundamentales, pero algunas prácticas que a veces no son las más convenientes en términos de la salud de los pacientes, en términos de su economía o de su riqueza, pues tal vez sí. Y les decía yo de esta brecha generacional que estamos teniendo entre nativos digitales y inmigrantes, que por fortuna yo creo que va a durar poco, porque ya los nuevos maestros, pues cada vez son nativos digitales, ya usan su teléfono celular para algo más que hacer llamadas, ¿no? Yo nada más todavía las uso para eso y me critican. Entonces, estos nativos digitales tienen algunas cualidades que uno tiene que entender, que son capaces de multitareas simultáneas. Están oyendo música, viendo imágenes, escribiendo, transmitiendo mensajes, todo junto. Cuando la imagen tradicional del alumno es concentrado en su tarea. Maneja muy bien los artefactos, han creado nuevos lenguajes que van a tener que tener un glosario, un diccionario nuevo, ¿no? La memoria humana pues la menosprecian, de por sí el discurso oficial de los educadores es que nada de memoria, que no es importante la memoria, pero ellos menos dicen, ¿para qué me lo aprendo si está en Google? Y la cultura del copy-paste, cuando les encargan un trabajo,
pues esta es la mejor manera de salir adelante. Todo esto es parte de esta generación y repito, creo que la brecha se va a ir acortando. Los espacios de la educación médica también se han multiplicado, ya no es el aula. Y en clínica es lo menos importante el aula. Sí sirve, no, tampoco la desacredito. Sirve, por ejemplo, para discutir los casos, hacer algunas reflexiones colectivas, para definir aspectos doctrinarios, pero no es lo más importante. Hay muchos otros espacios educativos, por ejemplo, el pasillo en los hospitales es un espacio educativo. ¿De qué hablan las gentes en los hospitales? Pues a lo mejor de que el León le ganó al Toluca ayer, pero también hablan de el paciente fulano, el paciente mengano, yo creo que. Y lo que queremos a veces de los alumnos, pues también parece abrumador, porque el alumno va de luego interno, residente, otros posgrados, de educación continua, tiene que cambiar su conducta de acuerdo a las circunstancias, tiene que tener efecto sobre los pacientes, es educador, gestor, defensor de la salud, experto legal, comunicador, miembro del equipo de salud, administrador, investigador, líder social, escritor o escribidor, negociador y político de salud. Todo eso tiene que tener una idea. Bueno, vamos a evaluación. Nuestra responsabilidad no se limita a transmitir conocimientos. Creo que esa parte ya puede pasar a la historia. Nuestra responsabilidad se centra en el aprendizaje de los alumnos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entre otras cosas, pues tenemos que evaluar. Y evaluar implica un juicio de valor. Evaluar, porque no se llama medir aprendizajes, por ejemplo. Se llama evaluar. Es hacer un juicio. Claro que parte de una medición. O por lo menos de una impresión. Y la evaluación puede implicar, a partir de esta medición, cuánto se logró aprender, cuánto faltó por aprender, cómo vemos el programa, cómo vemos el currículum, qué tan eficientes fueron los docentes en lograr aprendizajes, qué tal estuvieron los materiales, la técnica, la metodología, las sedes son o no apropiadas, los egresados se les puede liberar, los instrumentos de medición son apropiados. Todos esos son juicios que parten de esta medición y seguramente habrá más. Y a partir de la evaluación de estos juicios hay que tomar decisiones con frecuencia. Las más comunes son promover, suspender, acreditar, certificar, pero también puede ser repetir, reajustar el programa, remover profesores, actualizar métodos, modificar la duración, hacerlo más largo, más corto, ajustar el instrumento. Todo eso es evaluación. Evaluación es un concepto también muy amplio. Los estoy asustando, yo sé que los estoy asustando. ¿Cómo se ha usado la evaluación? Decía yo al principio que hemos aprendido a simular que evaluamos. Entonces, ¿cómo se suele evaluar? Bueno, para salir del paso. Me exigen que yo haga una evaluación, pues ahí les va. Para legitimar una decisión previamente tomada, y yo lo he escuchado, te voy a reprobar en el examen. O sea, ya tomó la decisión. Y ya para que aplique el examen, nada más para legitimarlo ante la autoridad. Para poner en evidencia a los evaluados. Para castigar y premiar. No es ese el propósito de la evaluación. La evaluación es parte del proceso educativo. Ni siquiera es la parte final. Por apreciación personal,
¿Me caes bien o no me caes bien? Con base en valores y principios del profesor como marco de referencia, tú piensas como yo, entonces estás aprobado. Si no piensas como yo, estás mal. Como instrumento de poder, la evaluación se ha usado y creo que se seguirá usando como instrumento de poder. Ese es el poder del maestro. Centrada en la capacidad de memorización, ya un poco se ha comentado esto, pero es muy difícil hacer exámenes que no exploren la memoria, pues es muy difícil. Sin definir previamente sus bases, sin decirle a los alumnos cómo va a ser la evaluación. Sobre simplificar los juicios de valor, aprobado o reprobado, sin considerar la sociedad del paciente, que ya lo habíamos comentado antes. Especialmente difícil es medir competencias éticas. Es muy difícil, es muy difícil. Las competencias clínicas complejas como la clínica, ¿cómo evalúo la clínica en su conjunto? Ya aquí les van a proponer algunas formas de acercarse a esto. ¿Cómo evaluar actitudes? ¿Cómo evaluar decisiones en condiciones de incertidumbre, que es como tomamos decisiones los médicos clínicos? ¿Cómo evaluar si un aprendizaje verdaderamente fue significativo o no fue una simulación de aprendizaje? Este aprendizaje significativo tiene estas características, que está en el plano del ser y no del tener. Es decir, uno va a un evento educativo y en el aprendizaje no significativo sale de ese evento educativo con algunos adornos nuevos, que a la primer ráfaga de viento se caen, al primer temblor se caen, al primer movimiento brusco se caen. Pero cuando está en el plano del ser, el que entra a un evento educativo y el que sale es otro, cambió. Ustedes han tenido esa experiencia, pero lamentablemente no deben ser muchas veces. Pero eso es lo que uno quisiera lograr. El aprendizaje significativo es más fácil que se logre si se integra con otros aprendizajes que ya tiene el alumno, que el alumno percibe su utilidad o valor. Es un aprendizaje permanente o prolongado. Es más fácil que sea significativo si es autoiniciado. Si le dejan la tarea de que te estudias de la 25 a la 35 para mañana, o si el alumno tiene la motivación para ir a estudiar una cosa muy pequeña. Y tiene que ser autoevaluado, no hay forma de evaluar si un aprendizaje fue verdaderamente significativo, porque me pueden engañar. Bueno, la evaluación ha evolucionado, esto lo van a ver seguramente más ampliamente. En la primera generación los evaluadores miden nada más a los participantes. En la segunda generación ya los describen un poco más ampliamente. En la tercera generación ya los juzgan y en la cuarta generación responden a ellos. Entonces, termino refiriendo algunas características de la nueva clínica que tiene que considerarse a propósito de lo que ustedes están haciendo el favor de enseñar y de lo que van a evaluar. Primero, un enfoque crítico ante la tecnología emergente, no dejarse deslumbrar, sino poder analizar qué tan verdaderamente útil y práctico es. Recuperar el papel central del paciente, elegir la mejor alternativa para cada caso, modernizar el catálogo de maniobras y signos, ya no tienen que aprender los epónimos. Digo, a lo mejor tiene alguna utilidad todavía en algunos casos, pero ya no exigir eso. Hace algunos años escribí un artículo que se llamaba Los epónimos y el síndrome de Fox-Savant. Fox-Savant es falso sabio.
Entonces hacían una trivia, a ver cuál es el signo fulano. Y el otro contestaba, ese era el concurso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el signo de Fauchavin? Pues es un invento, es, bueno. La elección de estrategias efectivas, ya no andar haciendo cosas que no sirven, incorporar avances conceptuales, no los voy a describir porque sí es un poco largo, pero todo lo que tiene que ver con complejidad, caos, recuperar el valor de lo subjetivo, lo causal y lo probabilístico ya no permite hablar de un paradigma etiológico, porque todas las enfermedades tienen muchas causas. La medicina tiende a ser personalizada, a escoger lo más conveniente para ese caso en particular, manejar los riesgos que no existía antes. Todo esto de la medicina traslacional, de oportunamente incorporar los avances de la ciencia a la atención de los pacientes, lo de la telemedicina, la medicina narrativa que se reivindica, la medicina regenerativa, que es todo una corriente, reincorporar las humanidades que se olvidaron mucho tiempo, saber qué hacer con medicinas alternativas o complementarias, sustituir el interrogatorio, que parece más una técnica de los separos de la judicial que de la historia clínica, por la entrevista, y pensar que estamos ante nuevas terapéuticas, ya no es la receta única, ahora son secuenciales, combinadas, cíclicas, orientadas, en fin. Creo que hasta ahí me quedo si ustedes no disponen de otra cosa. Traigo más material, pero ya veo algunos ojos a media asta y creo que hasta ahí me quedo para que ustedes puedan continuar con su trabajo. Les agradezco mucho su atención.